Hola a todos. Hoy corresponde hablar de las dislipidemias. ¿Qué es la dislipidemias? Es el aumento de grasas o lípidos en sangre. ¿Cuáles son estos lípidos? Tenemos los triglicéridos, el colesterol, las HDL y las LDL. ¿Qué valores esperamos tener en sangre de estos lípidos? Colesterol hasta 200 miligramos por decilitro. Triglicéridos hasta 150 miligramos por decilitro. Las HDL óptimos 60 o más. Y las LDL hasta 100. Eso es lo ideal que debemos tener en sangre, como se presentan en el siguiente cuadro. Cuando ingerimos los alimentos, ¿verdad? Se nos presentan, se lo había dicho en los videos anteriores, de varias formas. Las grasas pueden ser saturadas, representadas por los alimentos que contienen exceso de grasa. Están los de origen animal, como son las carnes con grasa, el pollo con grasa. Están los aceites de origen vegetal, están también las grasas trans, está la margarina, la mantequilla y algunos alimentos procesados como quesos procesados, jamón y hot dog. Y las grasas polisaturadas y monosaturadas son las ideales que debemos consumir porque no nos elevan tanto, no nos alteran tanto estos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. ¿Cuáles son esas grasas? Son el aceite de oliva, el aguacate, las semillas, frutos secos. El aceite de canola también. Estos alimentos, ¿verdad? Estos no nos alteran los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. En cambio, los primer grupo de alimentos que lo pueden ver en la imagen, como son las carnes con grasa, pollo con piel, las frituras, y los alimentos procesados como el jamón, el hot dog, estos alimentos sí nos elevan muy rápidamente, nos alteran estos niveles en sangre. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción es consumir grasas monosaturadas y polisaturadas. En los alimentos se nos presentan en la siguiente forma, en los que consumimos triglicéridos en un 90% y el resto del 10% se está en colesterol, en fosfolípidos, en ceras y ácidos grasos libres. ¿Cómo es la digestión de estos alimentos? Para poder entender el proceso de las enfermedades es bueno saber qué es lo que pasa en nuestro organismo. Estos alimentos empiezan la digestión en la boca, como lo pueden ver en la imagen. Ahí se activa la lipasa salival, pero en la boca estos estos triglicéridos, colesterol y estos fosfolípidos no se absorben. Pasan al estómago y en el estómago ellos bajan junto con la lipasa salival. En el estómago actúa la lipasa gástrica. Esta lipasa gástrica, pues ahí empieza la digestión realmente de los lípidos. Pero en el estómago solamente se absorben los ácidos grasos libres de cadena mediana y de cadena corta. Los demás pasan al intestino. Cuando llegan los lípidos al intestino, como lo pueden ver en la figura, se activa la vesícula biliar, se activa el hígado, ¿verdad? ¿Qué hacen? Para las contracciones de la vesícula para mandar bilis al duodeno. También se activa el páncreas para mandar enzimas como es la lipasa pancreática para ayudar a la digestión de estos lípidos. Pero en el intestino, ¿qué es lo que pasa? En el intestino vienen en partículas muy grandes, la grasa baja hasta el intestino en partículas muy grandes. Entonces se necesita, ¿verdad?, transformarlas en partículas más pequeñas, es decir, una gota de grasa muy grande la vamos se va a emulsificar en gotitas más pequeñas. ¿Y para qué? Para que puedan actuar estas enzimas digestivas, las lipasas, y así poder
ayudar en la absorción de estas grasas hasta la célula intestinal, que se llama enterocito. Entonces, ¿qué órganos actúan aquí en la digestión? Pues actúan el hígado y actúa el páncreas. Por eso es que se puede entender que cuando uno tiene una pancreatitis, una inflamación del páncreas o enfermedades pancreáticas, o también cuando hay alteración del hígado, de la vesícula biliar, que es muy frecuente en los cálculos de vesícula biliar, este proceso se ve alterado. Por eso es que se manda, cuando hay estas enfermedades, se manda una dieta baja en grasas. Esta es la razón, porque la maquinaria para la digestión de las grasas está alterada. Una vez que se absorben estas moléculas de lípidos en el enterocito en forma de monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol, ellas se sintetizan de nuevo en triglicéridos, en fosfolípidos y en colesterol. Se unen a una proteína llamada kilomicrón, que es como el carro que va a transportar estas moléculas. Es como el transporte, ¿verdad? Que va a llevar estos lípidos del enterocito a la linfa y luego a los vasos sanguíneos. Ya se van ahí. El kilomicrón sale cargada de la célula intestinal de estos lípidos. Una vez que llegan a los vasos sanguíneos, actúa una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que es la que se encarga de degradar los triglicéridos para ser llevados a depositarlos en el tejido adiposo, que es el tejido graso que tenemos en nuestro cuerpo, y en la célula muscular. En la célula muscular para dar energía y en el tejido adiposo para almacenarse. Hay que recordar que los lípidos es la principal fuente de energía en nuestro organismo. Bueno, hasta ahí llega cuando ya descargó, ¿verdad? Descargó triglicéridos en los vasos sanguíneos para ser depositados en el tejido adiposo y en el músculo. Quedó cargada de colesterol. Ese colesterol lo va a llevar a los tejidos también, al tejido muscular, al músculo cardíaco, hasta, si es excedente, hasta las paredes de los vasos sanguíneos, que más adelante les voy a explicar qué es lo que pasa con el excedente de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. Bueno, una vez ya el kilomicrón dejó triglicéridos, colesterol y fosfolípidos en todo su trayecto, va al hígado para llevar los remanentes que quedaron. En el hígado, bueno, ahí hay glicerol, ácidos grasos libres, lleva ese kilomicrón, y esos lípidos los deposita en el hígado para de nuevo sintetizar en el hígado más triglicéridos, colesterol, y muchas veces cuando hay excedente de estos lípidos también se sintetiza glucosa. Por eso es que en las personas que tienen problemas con la glucosa, en las personas que sufren de diabetes, también se les limita el consumo de grasas para evitar que el excedente de grasas los lleve a sintetizar más en el hígado, más glucosa. Por eso es que no hay que consumirlos en exceso para evitar que se sinteticen en grandes cantidades. Bueno, en el hígado, aparte de sintetizarse triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y la glucosa, a partir de estas moléculas que vienen en el transporte de lípidos, también se sintetizan unas lipoproteínas, que son las VLDL y las HDL. Hablemos primero de las VLDL. Las VLDL salen del hígado, son las lipoproteínas transportadoras de triglicéridos y colesterol desde el hígado hacia la sangre, hacia los vasos sanguíneos. Estas VLDL salen cargadas de triglicéridos y de colesterol. En los vasos sanguíneos, por acción de nuevo de la proteína lipoproteína lipasa, los triglicéridos son degradados para ser llevados nuevamente a los tejidos muscular y al tejido adiposo. Al tejido muscular para obtener energía y al tejido adiposo para almacenamiento.
Las VLDL ya salieron del hígado cargadas de triglicéridos y colesterol, liberaron los triglicéridos y ahora quedan cargadas de colesterol. Ahí se transforman, cuando dejan los triglicéridos, las VLDL se transforman en LDL. Este es el llamado colesterol malo, porque transportan colesterol. Ese colesterol lo llevan, ¿verdad?, a los tejidos, principalmente al tejido muscular, al tejido del músculo cardíaco, y el excedente, cuando hemos ingerido colesterol lípidos en exceso, ese excedente de colesterol se puede depositar en las paredes de los vasos sanguíneos importantes, como es las arterias coronarias, las arterias carótidas y las arterias tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Nos puede producir una oclusión, como ven en la imagen, se van acumulando en las paredes y van generando una placa de grasa. Esa placa de grasa de ese colesterol, formada por este colesterol excedente, puede ocluir o obstruir el vaso sanguíneo importante. Si es en las coronarias, obstruye el vaso sanguíneo, las arterias coronarias, y puede producir un infarto al miocardio, enfermedades coronarias. Si es en las carótidas y en las arterias cerebrales, puede producir accidentes cerebrovasculares. Y en fin, y en los miembros inferiores puede producir necrosis, oclusión, isquemia de los miembros inferiores. Eso es en cuanto al colesterol excedente. Entonces ya salieron del hígado en forma de VLDL, llegaron a los vasos sanguíneos, dejaron los triglicéridos en el tejido adiposo y en el tejido muscular, y luego ya se transforman en LDL, que van cargadas de colesterol. Este colesterol también va a los tejidos, y el excedente es el que se puede depositar o se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos, originando enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades renales y las arteriopatías en los miembros inferiores. Es la obstrucción de las arterias, no nos llega circulación a los miembros inferiores, entonces ahí puede generar lesiones, que muchas veces se llega hasta complicaciones bastante fuertes, isquemia, necrosis en los dedos, en los pies. Bueno, eso es en cuanto al transporte de estos lípidos desde el hígado hacia los tejidos. Entonces, luego hay otra lipoproteína que se sintetiza en el hígado, que es la HDL. A las LDL, que son las que llevan colesterol a los tejidos, se les dice colesterol malo. Y a las HDL se les dice colesterol bueno, porque ellas se encargan de hacer el trabajo contrario. Es de sacar el excedente de colesterol de los tejidos, de los vasos sanguíneos, y llevarlo hacia el hígado nuevamente para ser eliminados. Ellas hacen como la limpieza de los vasos sanguíneos y de los tejidos. Ese excedente de colesterol, ellas están en capacidad de llevarlo de nuevo hacia el hígado, y eso pues evita la aparición de estas enfermedades. Por eso es que lo recomendable es tener las HDL a nivel óptimo, 60 miligramos por decilitro o más. Bueno, eso en cuanto a estas lipoproteínas, o sea, el transporte, les hablé del transporte del colesterol exógeno, que es el que va del duodeno hasta llegar al hígado, ¿no? Pasando por los vasos sanguíneos. Y está el que se sintetiza en el hígado y llega a los vasos sanguíneos nuevamente. Hay una parte de los lípidos exógenos, que son los que consumimos, y los que sintetiza el hígado son los lípidos endógenos. Bueno, hasta aquí les quería hablar de esta digestión de los lípidos. Ahora, ¿qué síntomas presentamos cuando tenemos los niveles de lípidos elevados en sangre? Llámese triglicéridos, colesterol, HDL
LDL alterados. Los síntomas son bastante inespecíficos al inicio. A veces no se siente nada, pero sí puede dar mareos, dolores de cabeza, visión borrosa, hormigueos en el cuerpo, muchas veces dolor en el lado izquierdo, presión en el pecho. En sí son una variedad de síntomas que muchas veces son inespecíficos y otras veces no se siente nada. También está como sofoco en las manos, en los pies, también se sienten pulladas en el cuerpo. Son síntomas muy inespecíficos, pero hay que estar muy atentos de estos síntomas. Bueno, el excedente de colesterol y obstruyendo los vasos sanguíneos pues puede dar enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de arteriopatía obstructiva en miembros inferiores, miembros superiores, o sea, se nos obstruye la circulación. A veces hay dolor fuerte en las piernas y no sabemos por qué, y es porque no está pasando la sangre arterial, está obstruida la circulación arterial. Hay que estar muy atentos con estos síntomas. Eso es en cuanto a lo que puede pasar. Entonces, en conclusión, no debemos exceder en el consumo de lípidos, de grasas. Sí, son necesarias, pero debemos limitar las cantidades y saber seleccionar los lípidos que ingerimos. Yo recomiendo de preferencia usar las grasas monosaturadas o polisaturadas, que son en lo que ya les había mencionado anteriormente, que el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aguacate, los frutos secos, el aceite de canola, los alimentos que no contengan grasa, si vamos a consumir carne, pollo o pescado que no contengan la grasa, exceso de grasa. Con eso estamos previniendo enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, como es la cardiopatía coronaria, y también enfermedades de los miembros inferiores, como es la arteriopatía obstructiva, y en fin, una cantidad de enfermedades que podemos prevenir al saber seleccionar estas grasas y al consumir en unas cantidades limitadas. Lo otro que les quiero decir, bueno, esto era todo el video, pero más adelante les voy a hablar del hígado graso. El hígado graso es un asesino silente y quiero que me lleven la secuencia de los videos. Este es el tercer video, ¿verdad? Cuando yo les empecé a hablar de diabetes, de los alimentos que debemos seleccionar. Si ven desde el primer video, al terminar toda esta parte del metabolismo, ustedes van a tener un conocimiento general para poder entender el por qué hay que limitar ciertos alimentos. Muchas gracias.